Si tienes tu Biblia a la mano, te invito a que me acompañes con la lectura del Salmo número 90. En estas semanas hemos experimentado incertidumbre e inseguridad. Notamos una sociedad vulnerable. Por lo tanto, el pueblo de Dios necesitamos recordar la majestad y todo el poder de nuestro Dios. Algo que es muy visible en este salmo. Leamos juntos Salmo 90. Señor, tú has sido nuestro refugio generación tras generación. Desde antes que nacieran los montes y crearas la tierra y el mundo, desde los tiempos antiguos y hasta los tiempos postreros, tú eres Dios. Tú haces que los hombres vuelvan al polvo cuando dices, vuélvanse al polvo, mortales. 1000 años para ti son como el día de ayer que ya pasó. Son como unas cuantas horas de la noche. Arrasas a los mortales, son como un sueño. Nacen por la mañana como la hierba que al amanecer brota lozana y por la noche ya está marchita y seca. Tu ira en verdad nos consume, tu indignación nos aterra. Ante ti has puesto nuestras iniquidades, a la luz de tu presencia nuestros pecados secretos. Por causa de tu ira se nos va la vida entera, se esfuman nuestros años como un suspiro. Algunos llegamos hasta los 70 años, quizás alcancemos hasta los 80 si las fuerzas nos acompañan. Tantos años de vida, sin embargo, solo traen pesadas cargas y calamidades. Pronto pasan, y con ellos pasamos nosotros. ¿Quién puede comprender el furor de tu enojo? Tu ira es tan grande como el temor que se te debe. Enséñanos a contar bien nuestros días, para que nuestro corazón adquiera sabiduría. ¿Cuándo, Señor, te volverás hacia nosotros? Compadécete ya de tus siervos. Sácianos de tu amor por la mañana, y toda nuestra vida cantaremos de alegría. Días y años nos has afligido, nos has hecho sufrir. Devuélvenos ahora ese tiempo en alegría. Sean manifiestas tus obras a tus siervos y tu esplendor a sus descendientes. Que el favor del Señor nuestro Dios esté sobre nosotros. Confirma en nosotros la obra de nuestras manos. Sí, confirma la obra de nuestras manos. Oremos. Ahora, Padre, ruego que sean gratos los dichos de mi boca y las meditaciones en nuestros corazones delante de ti, roca nuestra y redentor nuestro. Amén. Un grupo de investigadores ha descubierto en la región rusa de Tver un búnker que data de la Segunda Guerra Mundial. Se cree que estaba destinado al alto mando de la URSS. Las paredes del refugio nuclear tienen hasta 3 metros de grosor y están cubiertas por una capa de acero de 6 milímetros. A los investigadores les llevó poco más de un año de intensa labor para encontrar el viejo búnker. Ahora, el trabajo se encuentra en tratar de ingresar a él. En momentos de incertidumbre, el ser humano manifestamos con mayor claridad una necesidad inherente, la cual es sentir seguridad, preservar nuestra vida. A través de la narración bíblica, encontramos varias construcciones físicas en diversas épocas o etapas de la historia de la Biblia, las cuales funcionaban como refugios.
Vemos desde tiendas de campaña cubiertas de pieles de animales. Vemos algunos refugios naturales como las cuevas. En ocasiones, algunos refugios formados por el hombre como enormes fortalezas con largos y altos muros de seguridad. También observamos grandes palacios de madera y en ocasiones hasta casas de barro recubiertas con brea. Todos estos lugares fueron utilizados como refugios que brindaban seguridad. Tal vez a tu mente como a la mía venga esta pregunta: ¿cuál será un refugio seguro para mí? El Salmo 90 tiene varias características interesantes. Entre ellas mencionaré dos. La primera, es con este salmo, precisamente el Salmo 90, que se abre el cuarto libro de los Salmos. Los Salmos tienen una organización muy antigua. Este salterio o cantos, los Salmos, se dividen en 5 libros. Esta organización original lo relacionaban con los libros del Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia que forman la Torá o la ley o el Pentateuco. De ser así, el libro cuarto corresponde al libro de los números, lo cual encaja perfectamente con lo mencionado en el Salmo número 90. La segunda característica interesante de este salmo a mencionar es que su escritor es un personaje sumamente conocido en la Biblia. Se trata de Moisés. Como bien dice debajo del Salmo 90 en las versiones de nuestra Biblia, dice oración de Moisés, hombre de Dios. Y si no conoces mucho de Moisés, déjame platicarte que este fue el hombre que Dios usó para liberar a su pueblo de Egipto tras 400 años de esclavitud. Fue él mismo que recibió las tablas de la ley escritas con el mismo dedo de Dios. Este hombre hablaba con Dios cara a cara. 3 etapas de su vida las podemos resumir, o podemos resumir su vida en 3 etapas de 40 años, hablando de aquellos refugios donde este longevo varón adquirió experiencia. 40 años, su refugio fue el palacio del faraón. Otros 40 años de su vida, su refugio fueron habitaciones semiestables en el extranjero. Los últimos 40 años de su vida, literalmente, fue errante en el desierto, viviendo principalmente en tiendas de campaña. Pero precisamente es a esta edad madura y bajo estas circunstancias en el desierto que Moisés reconoció que el mejor refugio no se trataba de un lugar, sino de una persona. Esto lo podemos leer en el versículo número 1, que nos dice: Señor, tú has sido nuestro refugio generación tras generación. Para llegar a esta hermosa conclusión, Moisés, en su oración del Salmo 90, nos hace recordar brevemente su experiencia en el desierto, cuando el pueblo, lejos de creer en la promesa de Dios, se rebeló contra el Señor. Y esto lo puedes leer en el libro de Números, Números capítulo 14, versículo 20 al 24. El pueblo no había creído en la promesa de Dios. Y entonces Moisés empieza a clamar por el pueblo, a interceder por el pueblo delante de Dios para que le perdone por su falta de fe.
El Señor le respondió, nos dice así Números 14:20, el Señor le respondió, me pides que los perdone y los perdono, pero juro por mí mismo y por mi gloria que llena toda la tierra, que aunque vieron mi gloria y las maravillas que hice en Egipto y en el desierto, ninguno de los que me desobedecieron y me pusieron a prueba repetidas veces, verá jamás la tierra que, bajo juramento, prometí dar a sus padres. Ninguno de los que me despreciaron la verá jamás. En cambio, a mi siervo Caleb, que ha mostrado una actitud diferente y me ha sido fiel, le daré posesión de la tierra que exploró y su descendencia la heredará. Debido a la falta de fe, fue necesario que Dios purificara a su pueblo durante 40 años, estando en el desierto, hasta que una nueva generación, confiada en las promesas de Dios, y un par de varones que creyeron a las promesas de la antigua generación, estos eran Josué y Caleb, ingresarían a la tierra prometida. Probablemente este es el contexto histórico del Salmo 90. El pueblo había despreciado la promesa de Dios, pero a pesar de ellos habían experimentado que el Señor era su refugio generación tras generación. El Salmo nos guía por una oración con 2 etapas. La primera de ella veremos la contemplación de la persona de Dios, y por ende veremos también al hombre y un factor que se da en este mundo, el tiempo. Luego, la oración da un giro y pasa de la contemplación a un profundo clamor. Veremos entonces 2 secciones, la contemplación y el clamor. La primera de ellas, la contemplación. Puedes notar en el Salmo 90, desde el versículo 2 hasta el versículo 11, a manera de paralelismos antitéticos, que se expresa la desproporción y la distancia tan amplia entre la persona de Dios y los seres humanos. Manifiesta la mortalidad del hombre y el ciclo de su vida. Nos dice que venimos del polvo y al polvo regresaremos. Este es un decreto de Dios para Adán, y como representante de la humanidad, del ser humano en Adán, esto es parte de nuestra existencia. Ahora venimos del polvo, pero regresaremos al polvo. Dios dio un decreto a Adán y a sus descendientes, mencionado desde la caída en Génesis capítulo 3, mientras que esto enfatiza también a la vez que Dios, a diferencia del hombre, es inmortal, que Dios es eterno. Y ante su eternidad, la perspectiva del tiempo es distinta, como bien menciona el versículo 4, 1000 años nuestros son para Dios como el día de ayer que apenas pasó. El versículo 5 continúa recordándonos que los seres humanos somos creación frágil y pasajera. Utiliza la imagen de la hierba, una hierba tierna que por la mañana nace y en la noche ya se encuentra marchita y seca. Luego, los versículos 7 y 8 probablemente encontramos la razón más contundente de la distancia entre Dios y el hombre. Nos dice que Dios es santo, como santa y justa es su ira. A diferencia del hombre, cuya ira, nuestra ira es vengativa y pecaminosa, Dios, por el contrario, ante su grande pureza,
los seres humanos caemos avergonzados debido a nuestros pecados. Por más que el hombre intente esconder sus fallas, estas están visibles delante de Dios. A veces podemos esconder muchas cosas en nuestra vida y la gente a nuestro alrededor puede creer la imagen que proyectamos. Sin embargo, hay algo que no podemos ocultar delante de Dios, y esto es nuestras fallas, nuestros pecados. Regresa la oración de Moisés en los versículos 9 y 10 a recordarnos el factor tiempo. Por más que vivamos 70 u 80 años, esto solamente es un suspiro. Más aún, nos recuerda que nuestro peregrinar en esta vida es pesado y con calamidades. Pronto pasamos y dejamos de ser. Una cosa más, el versículo 11 menciona la incapacidad que tenemos los seres humanos de entender los designios de Dios, sobre todo la manera en que Él tiene que satisfacer su justicia, aplicar su castigo, lo cual produce en el hombre pecador un temor reverente. Es de esta manera que el Salmo llega a su punto clímax en el versículo 12, donde leemos: enséñanos a contar bien nuestros días, para que nuestro corazón adquiera sabiduría. Dios ha comunicado al hombre algunos de sus atributos, aunque nos los ha comunicado, pero no a la plenitud que Él los tiene. Entre ellos, ha dado al hombre inteligencia, raciocinio. Sin embargo, el versículo 12 con claridad expresa una solicitud de parte de Moisés en esta oración. Nos dice: enséñanos a contar bien nuestros días, a aplicar la inteligencia con tal prudencia que refleje sabiduría. En un aspecto de cada día, como es el uso del tiempo, el cual pasa rápidamente, tú y yo necesitamos sabiduría, aprender de Dios la manera que debemos de vivir. Tal vez en estas semanas, si has estado en casa, te ha sido más sencillo el contar los días. Pero en este versículo la oración es: enséñanos a vivir sabiamente. Pasan los días, pasan los meses y los años. Y hay una pregunta que tenemos que hacer en nuestro corazón. ¿Acaso estaremos viviendo sabiamente? Probablemente Moisés tenía más de 100 años cuando pide esto en oración: vivir sabiamente. Si Moisés solicitó esto cerca de los 100 años, déjame decirte que tú y yo estamos en mejor tiempo, que estos son los mejores años para poder pedirle a Dios lo mismo, que nos enseñe a vivir cada día con sabiduría. En la siguiente sección de este salmo, la sección que se compone del versículo 13 al versículo 16, Moisés pasa de contemplar la grandeza de Dios y ahora observa, y de observar también la gran distancia entre el ser humano y el Creador. Ahora su corazón clama a Dios. Y esta es la segunda sección, un profundo clamor, el clamor.
El clamor al final de esta oración está dirigido a una necesidad fundamental del ser humano. Moisés menciona en el versículo 13, vuélvete a nosotros, pidiéndole a Dios esto. Luego en el versículo 14 le dice, sácianos de tu amor. En el verso 15, danos tiempos de alegría. Verso 16, muestra tu esplendor. Estos versículos denotan que la necesidad más grande del hombre es tener una relación adecuada y cercana con el Creador. Además, enfatizan los versículos que esto solo puede realizarse por una iniciativa divina. En el versículo 13, en la segunda parte, Moisés le dice a Dios, compadécete de nosotros, ya de tus siervos. En otras versiones, como en la versión Reina Valera 1960, leemos en esta parte del versículo, aplácate para con tus siervos. Y a simple vista, parece ser esta una solicitud un tanto atrevida y hasta pudiera parecer grosera de parte de Moisés. Le solicita a Dios, complácete o aplácate. Moisés había entendido que Dios tiene que satisfacer su justicia y en su justicia y santidad debe castigar al malhechor. Castigo que el pecador debe sufrir. Luego termina este salmo en el versículo 17, que te invito a que vayas a tu Biblia para seguir leyéndolo. Nos dice que el favor del Señor nuestro Dios esté sobre nosotros. Confirma en nosotros la obra de nuestras manos. Sí, confirma la obra de nuestras manos. Parece que el Salmo en el versículo 17 termina como inicia, poniendo el enfoque en Dios, en su grandeza, en su protección, en la preservación para con su pueblo. Y a este tipo de figura literaria le llamamos la inclusio, es decir, que inicia y termina de una manera similar, exaltando la grandeza de Dios. Ahora, habíamos leído en el versículo 13 que la oración de Moisés es complácete o aplácate, sabiendo que Dios debe administrar su justicia, lo cual se traduce en muerte del pecador. Y por otro lado, clama por el favor de Dios. En el versículo 17 dice, otórganos tu favor, que el favor del Señor nuestro Dios esté sobre nosotros. Solicita la gracia de Dios para con su pueblo. Algunos comentaristas bíblicos afirman que esta oración fue escrita para los sacerdotes cuando oficiaban los sacrificios. Y no tenemos tal certeza, no tenemos datos concretos en el Salmo para asegurar esto. Pero de lo que sí nos percatamos es que este clamor está a lo largo de la historia de la humanidad, pero sobre todo entre los israelitas. Cada año, el sumo sacerdote se acercaba al propiciatorio, a la tapa del arca del pacto que se encontraba dentro del lugar más santo dentro del templo. Y se acercaba el sacerdote con sangre de un sacrificio. Y era precisamente en ese momento en el cual derramaba parte de la sangre en el propiciatorio que el pueblo recibía el favor o la gracia de Dios y a la vez que la justicia de Dios era satisfecha. El detalle es que esto se tenía que renovar año con año
y sumos sacerdotes imperfectos se presentaban y con sacrificios y con sangre cada año. Era necesario que Dios solucionara esto. El pueblo esperaba un sacrificio perfecto, por medio del cual Dios se reuniese definitivamente con su pueblo, satisfaciendo su necesidad de una relación adecuada con Él, una relación cercana entre Dios y su pueblo. ¿Cómo es que Dios podría lograr esto? Pues era necesario alguien que estuviera en las dos posturas, es decir, un hombre que entendiera la humanidad y se compadeciera de su necesidad y luchara contra el pecado, pero que fuera victorioso y triunfador sobre él. Y a la vez, no nada más que fuese 100% hombre, ese alguien también tenía que ser 100% Dios. Es por ello que el Padre envió a su Hijo para hacer la propiciación. Esto lo leemos en la carta a los Hebreos, en el capítulo 10, versículo 5 al versículo 10. Hebreos 10, 5 al 10, escucha con mucha atención. Dice, por eso, al entrar en el mundo, Cristo dijo, a ti no te complacen sacrificios ni ofrendas, en su lugar me preparaste un cuerpo. No te agradaron ni holocaustos ni sacrificios por el pecado. Por eso dije, aquí me tienes, como el libro dice de mí. He venido, oh Dios, para hacer tu voluntad. Primero dijo, sacrificios y ofrendas, holocaustos y expiaciones no te complacen ni fueron de tu agrado, a pesar de que la ley exigía que se ofrecieran. Luego añadió, aquí me tienes, he venido a hacer tu voluntad. Así quitó lo primero para establecer lo segundo, y en virtud de esa voluntad somos santificados mediante el sacrificio del cuerpo de Jesucristo ofrecido una vez y para siempre. ¿Qué vemos en estos textos, en este texto, en estos versículos? Jesús, en su humanidad, al igual que Moisés, clamó por el perdón, pero no de sus pecados, pues él era libre de ellos, puro y sin mancha. Él clamó por el perdón de los pecados del pueblo de Dios. Más aún, se ofreció como un sacrificio perfecto en su propio cuerpo, pues se entregó a sí mismo y lo ofreció este sacrificio siendo el sumo sacerdote perfecto, pues en él no hay pecado. De esta manera, Jesús, el hombre y Dios, satisfizo la justa ira de Dios y el castigo de Dios fue recibido por él en la cruz. De esta manera, la justicia de Dios fue satisfecha y a la vez Dios nos otorgó su gracia por el favor, por la obra de Cristo a nuestro favor. Estimado, escucha, es la persona de Cristo en quien encontramos un refugio seguro. Oremos. Padre, damos gracias por tu hermosa palabra en el Salmo 90, donde nos permites ver tu grandeza y tu poder, y nos das esta promesa: tú eres nuestro refugio generación tras generación. Tu santidad es visible para todos nosotros, y ante tu santidad caeríamos muertos si no es por una condescendencia que nos has dado en Cristo Jesús tu Hijo, 100% hombre, 100% Dios, quien pagó el precio de tu justo castigo
para con nosotros y más aún nos otorgó la gracia de salvación. Ruego que todos que escuchen este mensaje sean tocados por tu Espíritu y transformados por el poder de tu salvación. En el nombre de Jesús. Amén.